Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma? Amigos que nos ven y que se conectan ya sea por medio de Facebook o de YouTube, sean bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual, nuestras lecciones de crecimiento espiritual, una lección más que vamos a aprender acerca del Espíritu Santo y que estamos hablando de esto, que ha sido de bendición para nuestras vidas y que le damos muchas gracias a Dios que Él está entre nosotros, que Él nos enseña esto, que Él nos revela a través de su Espíritu Santo esta palabra y nosotros podemos caminar sobre ella. Y entonces, pues si ya estás listo, vamos a iniciar dándole gracias a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es, todo lo que Él nos bendice, nos da, aún por lo que todavía no nos da, ¿verdad? Le damos gracias y que su presencia y que su Espíritu Santo sea tomando el control de esta lección, guiándonos y llevándonos a más. ¿Me acompañas? Hacemos esta oración y entonamos un canto también de agradecimiento, de adoración, reconociendo que le necesitamos, que Él sea todo en nosotros. Amén. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta hora. Venimos ante ti con un corazón humillado, contrito y agradecido. Agradecido contigo por tantas cosas que tú haces con nosotros, por lo bueno que tú eres, por lo bueno que tú haces en nuestras vidas y aún por lo que todavía no has hecho. Gracias, Dios. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos tu nombre, te bendecimos, Dios, porque no hay nadie como tú, Dios. Te pedimos, papi, que tu presencia esté entre nosotros, que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, de lo que se va a hablar, de lo que se va a decir, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar, tocando los corazones, ministrando, que sea de gran edificación este tiempo, que tú nos lleves a más, a crecer en ti, a caminar en ti, a vivir por ti, Dios. Gracias te damos, Señor. Queremos amarte y adorarte y rendirnos a ti, Señor. Y a través de esta adoración, Señor Padre, reconocer que tú eres todo para nosotros, que tú sigas siendo todo para nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, precioso Jesús, amado Dios. Aquí estamos para bendecirte, para amarte, para adorarte, Señor, para reconocer tu gracia y tu favor. Y vamos a entonar este canto y con todo el corazón tú dile ahí: que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. No quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia
presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo. Así es, Dios, esa es nuestra oración, que tú seas nuestro universo, que seas todo en nuestras vidas, Señor. Padre, desde que amanecemos hasta que vamos a descansar, seas tú todo en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras actividades, Dios, que seas tú todo ahí, Señor. Es nuestra oración, es nuestro canto, papi, y te adoramos, y te amamos, y te exaltamos, Dios. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo. Oh Dios, es nuestra oración, que seas mi universo, con todo nuestro amor, Dios, que seas mi universo. Es nuestra oración, papi, que seas nuestro universo, que seas todo, Dios. Y aquí estamos, y por eso estamos aquí, para recibir tu palabra y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados amigos. Vamos pues de una vez ya a la lección. Si ya estamos listos para recibir la palabra, ya alabamos el nombre de Dios. Y ahora vamos a escuchar la clase de hoy. Vamos para allá. Bueno, mis amados, mis amigos, ya estamos acá listos para recibir la lección de hoy, que estamos, yo te decía, hablando del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Vimos desde el principio lo que es el Espíritu Santo, lo que hace en nosotros, ya hemos hablado de esto y empezamos a hablar de los dones y de los regalos que Él nos da, porque vamos a hablar de los dones espirituales, de cada uno de ellos. Pero antes de eso, hemos estado como explicando unas cosas que el apóstol Pablo menciona cuando dice que hay diversidad de operaciones, que hay diversidad de ministerios y que hay diversidad de dones, pero que Dios sigue siendo el mismo y hace lo mismo en todos. Entonces, ya vimos en la lección anterior que hay diversidad de dones de servicio o de operaciones en la iglesia, ¿verdad? Diferentes operaciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba del don de servicio y administración, de exhortación, de administración, de generosidad, de hacer misericordia, etc. Hoy nuestra iglesia local cuenta con diferentes actividades que obviamente no son propiamente, lo voy a decir así, espirituales o que tengan que ver directamente con las cosas de Dios, pero son acciones o son actividades dentro de la iglesia local que son un servicio a, y que la gente, hay gente que tiene ese corazón y esa actitud de servir, de dar, de entregarse, como por ejemplo, ahorita muy claro, el área de multimedia, internet, proyección,
todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues eso antes no estaba. Y eso no tiene que ver mucho con a lo mejor leer la Biblia o con eso, no. Es darle calidad a las transmisiones, a la proyección, a todo eso. Y hay gente que tiene este talento y esta habilidad y este corazón de servir. Por ejemplo, los hermanos que están en la tiendita, los que preparan comida o talento para dar a otros, para vender, para servir, y que todo eso sea parte de la iglesia, ¿sabes? Entonces, son actividades, el que lava los baños, por ejemplo, no está hablando de Dios, ¿verdad? Pero está haciendo un servicio dentro de la iglesia que se ocupa, que se necesita, y que habla bien de la iglesia. Cuando hay una iglesia limpia, hay hermanos que van, limpian las sillas, todas las partes de la iglesia, y que prestan ese servicio. Son los dones de servicio. Entonces, hoy podemos verlos ya más a profundidad a lo que Pablo se refería, y que en nuestra actualidad ya hay muchos servicios dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? La gente que va a hospitales, asilos, orfanatos, niños de la calle, ajá, o sea, reclusorios, o sea, toda esta es parte de un amor y de un servicio a Dios y a su obra, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver y vamos a hablar de los dones de ministerio, que también Pablo los mencionó y que vamos a explicarlos y de qué tratan estos dones, ¿ok? Entonces, solamente acompáñame a dar una acción de gracias y decirle: Dios, aquí estamos. ¿Me acompañas? ¿Oramos? Dios, aquí estoy, listo para recibir tu clase, lo que tú me vas a hablar. Háblame, tócame, enséñame, ministrame, y que sea de bendición para mi vida, Dios. Y Dios, usa mi vida para transmitir este mensaje de parte de ti, y gracias por estas lecciones de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, mis amados, ya estamos listos. Entonces, como te decía, vamos a hablar de los dones de ministerio. Entonces, así como existen dones espirituales y diferentes operaciones o servicios dentro de la iglesia local, también tenemos los dones ministeriales, que son otorgados por Dios a ciertos miembros de su cuerpo, la iglesia. Estos son revelados en varias cartas del Nuevo Testamento, y más específicamente en la epístola escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso lo vemos en Efesios 4:11. Estos son concedidos por la gracia de Dios, y su propósito principal es contribuir a la armoniosa unidad del cuerpo de Cristo hasta que alcance su meta final. Si me acompañas ahí a Efesios 4:13, en Efesios 4:13 nos viene esto, del propósito de estos dones. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito de estos dones de ministerio. Recuerda que no todos somos llamados para servir o ministrar dentro de la iglesia. No todos podemos tener el mismo don, porque hay otra parte donde el apóstol Pablo especifica. Es como el cuerpo, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser mano, no todos podemos ser pie, sino que cada uno tiene su función, ¿ok? Pero entonces dentro de la iglesia, Dios ha levantado personas con un corazón dispuesto a amarle y a servirle, y les ha depositado estos dones de ministerio. Ajá, ya los vamos a ver uno por uno, pero aquí habla de 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ninguno es más que otro. Todos contribuyen, son para servir a la iglesia, ¿sabes? No son para servirse de la iglesia. En la actualidad, desgraciadamente, empezamos a dar jerarquías y rangos, y entonces, no, ahí viene el apóstol, que pase, que no haga nada, que se siente, denle la mejor bebida, denle la mejor comida, el mejor asiento y todo. Y no, o sea, también es un servidor. Si tú lo quieres hacer por el apóstol, también hazlo por el nuevo, por el que venga por primera vez. Dale lo mejor, ¿sabes? Porque delante de Dios todos somos iguales. Solo que el apóstol tiene este llamado para, y ahorita vamos a ver cuál es su función, y en eso él sirve a la iglesia. Y es para que edifique a la iglesia. El apóstol, el pastor, el maestro, el profeta o el evangelista. Pero nosotros ya le empezamos a dar: ¡ay, viene el profeta! Y que ore por mí el profeta. Oye, pero el hermano trae unción y puede orar. No, yo el profeta, nada más. ¿Y sabes?
buscamos a veces la gloria en las personas porque queremos recibir de ellas la unción o el poder. Pero todos los que creamos en Cristo y tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos esa unción para transmitirla, ¿ok? Entonces, es algo en lo cual tenemos que trabajar y caminar porque no son dioses, ni son acá los elegidos, ni los iluminados, no. Solo son personas que tienen un don ministerial para servir a la iglesia. Entonces, los dones ministeriales antes mencionados no son la totalidad de los regalos que Dios da, solo son algunos. Y su referencia no deriva de un don espiritual, pues son considerados dones de gracia. Porque ahí estamos en Efesios 4, si nos regresamos al versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Entonces son dones de gracia, donde su mayor importancia no radica en que se llegue a ser ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, sino que el siervo que posee alguno de estos dones ha de ser considerado como parte del regalo de la gracia divina concedida a la iglesia. Todo cristiano que cuente con alguno de estos dones debe sentirse privilegiado y comprometido con la obra del Señor, puesto que su función práctica dentro de la congregación es permanente y son considerados dirigentes espirituales, talentosos, llenos del poder de Dios. Entonces, esto es parte de lo que es tener este don ministerial, de lo que implica ser pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol, ¿ok? Entonces, son un regalo de gracia para la iglesia. Si Dios te ha dado ese don y ese regalo, dale gracias a Dios. Yo te lo puedo decir ahora que estoy empezando el pastorado. Créeme que desde antes ya me decían pastor y yo decía, ay, no, no. O sea, yo no me siento todavía así como a ese nivel, ni capaz para eso. Solamente sé que Dios me ha dado un corazón para amar y servir a la iglesia. Y que ahora que lo estoy viviendo y que cuando oraron por mí, cuando me ungieron como pastor, híjoles, yo leí una carta compromiso casi casi, ahí hice mi juramento de pastor, donde, wow, o sea, venía un compromiso delante de Dios bien grande. Porque, vuelvo al punto, a veces ya hemos llegado a niveles donde hemos puesto el pastorado o como el apostolado, alguna de estas como una posición social casi casi, ¿sabes? Y no, bueno, es el elegido, es el que trae el varo, es el que hace esto. Y te digo cosa, hay pastores en la sierra, hay pastores en lugares tan humildes que con un corazón alaban a Dios y que la posición, el dinero es lo que menos les preocupa. Lo que ellos quieren es agradar y servir a Dios y levantar una iglesia pura. Yo delante de Dios hice ese compromiso de presentar una iglesia sin mancha y sin arruga, para que cuando venga el pastor de los pastores a pedirme cuentas, yo se la entregue así. Pero cuidemos eso, ¿sabes? Porque todos los que tienen cualquiera de estos dones van a dar cuentas también de esto. Entonces es importante eso, porque dice que su función es permanente y es constante, es práctica. Son considerados líderes espirituales, tienen algo ahí más allá, y Dios los usa. Dios los usa increíblemente. Ellos tienen que aprender a rendirse y humillarse delante de Dios para que no sea una situación de vanagloria. Ajá. Precisamente el domingo pasado en la iglesia hablábamos de eso, de tener un corazón humilde, no orgulloso y no altivo, porque todas las personas que aún, o sea, teniendo este don, se les sube la fama, se les sube el ego, pierden y hay un momento donde caen y caen fuerte y caen grueso. Entonces, cuidemos estos aspectos. Entonces, dentro del propósito de los dones ministeriales se encuentran dos funciones. Vamos a ver esto. Número 1, capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. En otras palabras, se trata de equipar a todos para la obra del ministerio, lo cual implica involucrar a los hermanos en el servicio a Dios dentro del ministerio y llamado que les ha sido otorgado, debido a que no se puede llevar a cabo la tarea de manera única y personal, por lo cual se debe preparar y enlistar a otros en el cuerpo de Cristo. Tal equipamiento consiste en que los pastores, apóstoles y hasta los maestros sean capaces de predicar, enseñar y administrar la palabra de Dios inspirando a los demás, tanto a los posibles convertidos como a los que ya son parte de la comunidad cristiana, a ser parte de la obra ministerial del Señor,
Por tanto, primero deben prepararse ellos para así preparar a otros más y más. El fin es ser capacitado para la obra del ministerio y todos debemos estar involucrados en alguna función del mismo. Esto no se refiere al ministerio cristiano como algunos han pensado, ya que se trata de servir a Dios mediante la formación de otros, porque ministrar significa un servicio prestado en beneficio de los demás. Esta es una labor ineludible de todos los santos, así que necesitamos ser preparados por aquellos que tienen estos dones. O sea que, créanme, ese es otro error que a veces se ha cometido dentro de la iglesia. El que es pastor ya llegó a ser pastor y nadie más puede ser pastor y no puede preparar más pastores. Y si alguien quiere ser pastor, lo corre de la iglesia porque no puede ser. Y ese pastor no tiene la capacidad de preparar más pastores. Cuando aún esto es parte de un principio bíblico, cuando Dios dijo desde Adán y Eva, crezcan, multiplíquense, fructifiquen. Entonces uno como pastor, por ponerte este ejemplo, pero igual el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, tienen que desarrollarse en otros y preparar a otros. Es para capacitar al cuerpo de Cristo, a todos. Ahora, no todos son llamados para ser pastores, maestros, pero sí todos son capacitados para servir en la obra de Dios. Entonces, no quiere decir que tienes que preparar más pastores. Claro, también tienes que reproducirte. Por ejemplo, yo como pastor tengo que reproducirme en más pastores y ver quiénes tienen el corazón, el carácter, la disposición, todo y trabajar. Pero como no todos son llamados a eso, va a haber otros que dicen, no, yo quiero ir a las cárceles, vamos para eso. No, yo quiero servir en la tiendita, órale pues. No, pues yo en el audio, en el video, ok. Yo quiero lavar baños, ok. No, pues yo quiero ser profeta. Entonces, ir preparando a todos en el llamado, en el talento, en lo que Dios les ha dado. ¿Sabes? Esa es mi responsabilidad ahora delante de Dios. Y si puedo reproducirme en más pastores y crecer, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, ¿sabes? Eso sería lo importante y eso entonces vale la pena. O sea, es como decir, bueno, pues qué bueno que es pastor porque sí lo está llevando a la práctica, como es. No se está haciendo rosca, sino que sí lo está llevando como debe de ser. Y desgraciadamente, y yo conozco casos, y mira que es triste porque llegaron al top 10 ser pastores, nadie más creció, ellos se quedaron ahí en el top 10, pero también se alejaron de Dios, perdieron el piso y cayeron. Entonces, por eso es importante entender que en la obra de Dios siempre hay un trabajo, siempre hay algo que hacer. Y parte de esto es formar más personas para la obra del ministerio. Entonces, porque ministrar significa un servicio prestado en beneficio. O sea, somos ministros y estamos prestándole un servicio a Dios, ¿verdad? Y a su iglesia. No somos exclusivos de nada ni de nadie, ni tampoco tenemos el poder para decir, solo yo, mis chicharrones truenan y solo yo hago milagros. No, 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 no. Eso lo hace Dios y yo solamente soy el instrumento, soy el burrito que mete a Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Que lleva a Jesús solamente. Entonces, tengamos claros los conceptos, tengamos claros los niveles, ¿verdad? Porque hay niveles, en todo hay niveles. Entonces, cuidémonos de no estar creyéndonos más de lo que no somos. El Espíritu Santo nos tiene que dar gracia, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo tenemos que aterrizar y caminar y saber qué es por Él, ¿sabes? Entonces, el segundo aspecto de estos propósitos es edificar al cuerpo de Cristo. La edificación tiene como propósito proveer una preparación necesaria para que todos trabajen en la bendita tarea de servirse unos a otros y así contribuir al cuerpo de Cristo de una forma sana y firme en la sana doctrina del Evangelio. Este propósito tiene que ver con el desarrollo de una vida espiritual entregada completamente al Padre Celestial. Entonces, es capacitar y edificar, ¿verdad? Que la gente tenga una sana doctrina, que la gente pueda saber, si yo voy a preparar más maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, que tengan una sana doctrina y un buen ejemplo. Como decía Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿sabes? Porque es triste, pero es real. Nos reproducimos en otros. Bueno, eso no es triste, eso es bueno. Pero lo triste es que cuando las otras personas se reproducen en nosotros y lo hacen mal. ¿Sí me explico? Porque tú date cuenta, a lo mejor, yo he ido a diferentes iglesias y ves que los servidores son igualitos que el pastor. Hacen lo mismo y copian y todo, ¿sabes? No, van como adoptando esa identidad y a veces al reproducirnos el otro,
en otros hacemos eso. Y la gente va copiando lo que hacemos. Entonces, cuidemos mucho eso porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces hay que sembrar buena doctrina, sembrar un buen corazón y que si me imitan a mí es porque yo imito a Cristo. Y entonces ellos se parecerán a Cristo. Pero si no, aguas. Porque entonces formamos, haz de cuenta, yo formaría otros Aarones que igual que están en el hoyo, dañen a otros, hagan cosas porque no soy perfecto. Vuelvo al punto, no se trata de mí. Pero si no tengo un claro concepto de eso, voy formando gente que a lo mejor está igual o peor que yo y va dañando y no está haciendo efectiva este crecimiento o esta reproducción. ¿Ok? Entonces lo voy dejando ahí para que nos quede claro. Y entonces vamos a hablar de la función de cada uno de estos dones ministeriales. Están en este orden, pero no quiere decir que uno sea más que otro o que este sea el top 10 y el otro sea menos. No, no, no. Todos son valiosos, todos son iguales para Dios y cada uno tiene su forma, su estructura, cada uno tiene su función y en base a eso, entonces se opera en el funcionamiento de la iglesia. Puede ser que alguien tenga 2 o 3 de estos o los tenga todos, por ejemplo, pero eso ya depende de cada quien, de la búsqueda y de la comunión con Dios, que reciba estos dones y que los vaya llevando a la práctica. Entonces, el primero de estos es el apóstol. Esta es la persona, siervo de Dios, que ha sido llamada a abrir otras misiones, es decir, levanta congregaciones, las supervisa y entrena pastores para que estén al frente de las iglesias que él levanta. Generalmente andan en la calle de sitio en sitio, en los grupos cristianos a los que dan cobertura, y pueden estar pastoreando al mismo tiempo, aunque no necesariamente tiene que ser así. Puede ser lo que comúnmente se ha llamado un misionero, aunque va más allá, pues el apóstol enseña y tiene dones de milagros y sanidades que siguen su ministerio. Juan Calvino y John Wesley fueron apóstoles de su época. Hablamos de héroes de la fe claro, de esta actualidad, pero ya tiene tiempo, ¿verdad? O sea, no de la Biblia, sino ya más recientes. En la actualidad, un ejemplo de esto lo tenemos con el hermano Wayne Myers, que fue llamado a ser el misionero en México. La mayoría conoce al hermano Wayne, que de hecho él es apóstol, pero la gente, él mismo no se considera así, prefiere que le digas hermano Wayne. Entonces, pero hay muchas iglesias que dependen de él, que él ayuda, que él bendice y que han sido levantadas por él. Entonces, Dios lo llamó de Estados Unidos a México y él aquí ha crecido su obra, su llamado y su ministerio. Es una persona, la verdad, a todo dar, muy sencillo. La verdad no vive en una casa acá, la colonia es bonita, pero no es acá muy ostentosa ni nada, ni tiene carros acá muy de super lujo, no, al contrario. Y Dios lo usa mucho en el aspecto financiero. Fíjate que él recibe mucho, Dios lo bendice mucho, pero así como Dios lo bendice, él da. Él da, bendice, reparte, ha ayudado muchas iglesias a construcciones, a todo eso. Y créeme que tú dijeras, no, hombre, es el hombre más rico del mundo, no. Así como Dios le da, así lo da. Así lo va pasando. Pero él es, por ejemplo, un apóstol, un misionero que ha venido a abierto iglesias y que las ha cuidado. Entonces, esta es la parte principal. Hoy en día también se ha considerado a apóstoles a los que cuidan otros pastores, aunque no los formaron ellos, pero están cuidando a los pastores. También por cuestión de respeto, de orden, se les considera apóstol. Algunos sí lo toman, algunos no. Otros también, como por la antigüedad de todos, les han dicho apóstoles, pero realmente un verdadero apóstol es el que forma iglesias, las cuida, las pastorea, forma pastores y que, o sea, abre misiones y que está al pendiente de ellos, ¿ok? Entonces, eso es el apóstol. Vamos con el profeta. El profeta es aquella persona a la cual Dios le da una palabra específica, así como visiones y sueños, a fin de revelar sus planes, presentes o futuros, por medio de edificación, exhortación y consolación al pueblo de Dios, o sea, por medio de la profecía. Es decir, llaman al pecado por su nombre y dan el remedio para salir del mismo. Es un ministerio itinerante, ya que aunque tiene una iglesia local a cual sujetarse, porque debe de tener una cobertura, pues el Señor no llama a llaneros solitarios, difícilmente se mantiene ahí, pues es llevado por Dios a varios lugares a dar la palabra revelada. Rápidamente vamos a ver estos ejemplos en la Biblia. Primero en Hechos 21:20, después de Juan el Bautista, que también fue un profeta, vemos otros que se levantaron. En Hechos 21:10, si lo tienes por ahí, dice,
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Entonces aquí Ágabo es uno de los profetas. En Hechos 13:1 vemos a otro que se llamaba Bernabé. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces, aquí, por ejemplo, Bernabé es considerado uno de estos profetas. Y también las hijas de Felipe en Hechos 21:9. Regresamos a Hechos. Dice, lo voy a leer desde el 8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ellas eran profetas. Entonces, aquí tenemos el don de profeta. Actualmente, Cindy Jacobs, si han escuchado de ella, de Estados Unidos, es una profeta reconocida en el mundo. Hay varios profetas, ¿sabes? Que van y predican la palabra, que Dios los usa. Algunos enseñan, algunos predican también, pero su mayor talento o don es profetizar. Es dar esa palabra de parte de Dios específica, ya sea a un grupo de personas, a una iglesia o a una persona. Entonces, Dios los usa mucho dando esta palabra de acontecimientos presentes o futuros y de la voluntad de Dios sobre eso que ellos hablan, ya sea sobre una persona o sobre varias personas, ¿ok? Entonces, este es el profeta y es usado por Dios y las cosas como son, o sea, así Dios lo usa. Precisamente como tiene este don, es invitado a muchos lugares, a profetizar, a hablar, a dar palabra, ¿sabes? Pero él debe tener una cobertura. Aquí vimos, Dios no llama llaneros solitarios, y eso es bien importante. Todos estos ministerios tienen que estar bajo una cobertura. Es un principio de autoridad, es un principio bíblico. No podemos andarlos solos por la vida. Si tú conoces a gente que se ostenta como pastor, apóstol, profeta, pero no tiene una cobertura, no tiene a quien rendirle cuentas, no tiene a quien someterse, aguas. Porque eso es un riesgo muy, muy fuerte y caes en la vanidad propia y no está chido. Aguas, porque eso te puede hacer caer, porque necesitamos estar bajo autoridad. Entonces yo, gracias a Dios, tengo un pastor al cual rindo cuentas, con el cual platico, con el cual es parte de mi cobertura. Habemos otros pastores que somos parte de eso y así vamos creciendo. Yo más adelante voy a tener pastores que estén a los cuales yo aconseje, a los cuales yo cuide y esté llevando a crecer en su don, en su ministerio, ¿ok? Vamos con evangelista. El evangelista es una persona llamada a predicar el evangelio itinerante, es decir, no está quieto en un sitio. Tiene la habilidad de compartir las buenas nuevas de salvación en todo momento y a cualquier tipo de persona. Así también le siguen constantemente los dones y señales de sanidades, milagros, y también es usado por Dios en la liberación. El ejemplo bíblico por excelencia es Felipe. Este es el que habló con el etíope. En Hechos 12:13 es cuando dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha. Perdón, Hechos 12:13. Sí, no es del 12. Espérame. Es Felipe cuando le habla a Felipe y el etíope. Aquí está. Es Hechos 8. Es Hechos 8. Y entonces dice en el 26: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate, ve hacia el sur, porque el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Entonces, acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura, etc. Entonces aquí,
Felipe le empezó a compartir del evangelio y de la palabra al etíope. El etíope estaba lleno de Dios, o sea, él quería la palabra de Dios, entonces tenía hambre y sed, y por eso Dios lo usó, ¿ok? Entonces, este es un evangelista. El evangelista es el que tiene este don para hablar la palabra y predicar el evangelio. También son invitados a las iglesias a predicar, porque su predicación va muy enfocada en el plan de salvación, en lo que Cristo hizo, y tienen mucha hambre de traer a la gente a los pies de Cristo. Entonces, esto es lo que hace el evangelista, ¿ok? Entonces, ejemplos de evangelistas, hoy en día tenemos a Luis Palau, Billy Graham y Gigi Ávila, que estos ya no son tan contemporáneos, pero Dios los ha usado, siguen actuales, siguen vigentes y han sido de bendición, ¿sabes? Porque comparten mucho esta palabra de la salvación. Vamos al que sigue, pastor. Siervo de Dios llamado a cuidar una grey a través de entender, amar y servir a la iglesia. Está a cargo de la iglesia, así como de la enseñanza, predicación, organización y cuidado de la misma. Los pastores permanecen en sus iglesias. Todos los pastores tienen que ser maestros para poder discernir lo que se enseña dentro de la congregación. Un buen ejemplo de un pastor en su área es aquel que tiene una comunidad cristiana a su cargo y su ministerio es exitoso en la plantación de más iglesias y misiones. Esto es parte de la función del pastor. Es el que cuida la iglesia, forma más personas, crece en las personas, las cuida también, pero sobre todo es el que enseña, guía, dirige a la iglesia. ¿Ok? Entonces, este es más común porque todos en una iglesia conocemos al pastor, ¿verdad? Al que tiene su función. El pastor está para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia, ¿sabes? Entonces, es bien importante que lo tengamos claro, porque a veces, y está padre consentir al pastor, agradecerle y bendecirle, pero no hay que abusar, porque a veces los pastores pueden decir, sí, pues ahora que me sirvan a mí. No. Estamos para servirles. Yo como pastor estoy para servirte a ti y servir a la iglesia y para amarte, servirte, guiarte en lo que Dios me ha puesto, en ese llamado. No todos tienen este llamado y hay personas que han llegado a ser pastores sin el llamado. Les ha costado más trabajo y a lo mejor Dios ahí se los ha dado, ¿sabes? Pero han tenido que sufrirle y crecerle y todo. Y no porque sea un sufrimiento el pastorado, al contrario. Pero cuando tienes el llamado, lo disfrutas. Aún los momentos, porque hay momentos padres, pero hay momentos difíciles también. Y pasamos por pruebas y pasamos por luchas. Pero cuando hay ese llamado, tú sabes el por qué, el para qué pasan las cosas. Y caminas con Dios, ¿sabes? Entonces, cuando no hay ese llamado, pastores se han frustrado o se han ido de la iglesia o han renunciado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tal vez no era el llamado o no era la forma en la cual Dios iba a usar. Entonces, cuidemos mucho esto porque no es tan fácil. No es tan fácil. Y vamos al que sigue, que es maestro. Maestro es aquel ministro capacitado con un don del Espíritu Santo llamado palabra de sabiduría, a fin de enseñar a la iglesia y defender la sana doctrina del Evangelio. No todos los maestros son pastores. Ejemplos de maestros de la palabra de hoy son, por ejemplo, Josh McDowell, Joyce Meyer. Joyce Meyer, Dios la usa mucho para enseñar y enseña muy padre. Y con las mujeres, wow. Y David Greco de Argentina. Ellos tienen este don de maestro, de enseñar, porque te explican muy bien la palabra, porque la entiendes, no te aburren, tampoco es para divertir, ¿verdad? Tampoco es para hacer chistes, pero lo hacen ameno, lo hacen digerible y muy entendible, y tienen muy clara la palabra de Dios. Y eso es padre, ¿sabes? Eso es muy padre, porque así tú recibes mucho esta palabra, lo que Dios te dice. Entonces, estos son los 5 ministerios, Estos son los 5 dones de ministerio que Dios da a las personas. Hay más, pero estos son los principales. Y sobre estos son columnas de la iglesia. En la iglesia tiene que haber de todos estos para que fortalezcan y crezcan y edifiquen a la iglesia. Entonces, como conclusión te digo, un don de ministerio va más allá de una posición o una jerarquía dentro del pueblo de Dios, ya que quien tiene alguno es considerado un siervo y su principal función es servir mediante su don ministerial. La compasión, el amor y servicio por las almas es parte de entender lo que significa llevar la carga del ministerio, así como tener el corazón del Padre para llevarlo a cabo mediante el ejemplo de Jesús. ¿Sabes? Llevamos una responsabilidad, llevamos una carga delante de Dios.
daremos cuentas. No es cualquier cosa. Por eso no nada más se trata de la fama y eso. Se trata de realmente trabajar en la obra y levantar la obra y dar buenas cuentas de eso. Entonces, va más allá de una jerarquía o de una postura. Es realmente amar a Dios y amar a su obra y servirle. ¿Ok? Entonces, para reflexionar, agradezcamos a Dios por la vida de las personas que han aceptado el llamado ministerial. Si tú conoces algún profeta, evangelista, pastor, maestro y apóstol, da gracias a Dios por sus vidas y que trabajan en el cuerpo de Cristo en alguno de los ministerios que estudiamos en esta lección. Vamos a bendecirlos y agradecer su trabajo y ser de bendición. Y si tú tienes un don o algún don o un llamado, óralo. Dios te lo puede dar, Dios te lo puede aclarar o te puede decir por a dónde. ¿Cuál va a ser tu función en esta vida como hijo de Dios? ¿Qué vas a hacer para la obra del reino? Entonces, y yo como pastor también te puedo ayudar. Acércate conmigo y podemos orar y Dios nos puede guiar. Pero todos somos llamados a servir dentro de la obra de Dios, ¿ok? Entonces, aquí estoy para servirte y es parte de. Y el versículo para recordar es precisamente Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Entonces, muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante y podemos ya ver cuáles son las funciones. Ya la próxima semana vamos a estar hablando, o en la próxima lección, de los dones espirituales y vamos a desglosar cada uno de ellos. Ya vimos estos, los dones de servicio, los dones ministeriales, y gloria a Dios por los que los tienen, amén. Entonces, si no lo tienes, no te frustres. Si lo quieres, pídeselo a Dios y Dios te puede guiar también para eso. Vamos a darle gracias, amén. Dios, gracias por esta clase, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Danos y bendecimos y te damos gracias por todos aquellos que han tomado este llamado de apóstol, de pastor, de profeta, de maestro, de evangelista. Gracias por ellos. Fortalécelos, bendícelos, Señor, Padre, guíalos, que caminen en ti, Padre, en una sana doctrina, Padre, en un correcto concepto de lo que tú eres y de lo que tú haces en sus vidas. Gracias por tu amada iglesia y muéstranos nuestros dones y nuestro llamado, Señor. A tu iglesia yo te pido que tú le hagas ver su don y su llamado para que crezca y camine contigo. Gracias te damos por este tiempo y gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado amigo que nos ves. Espero que haya sido de bendición esta lección. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho. Sigamos caminando y creciendo en los dones que Dios nos da. ¿Ok? Nos vemos. Ay, no dejes de compartirlo, de darle like. Recuerda que en Facebook tenemos transmisiones los domingos a las 11 de la mañana. Reunión tenemos presencial y transmisión para que puedas conectarte, que puedas compartirlo. Y también tenemos en la página de Facebook para niños, para jóvenes, más cosas. Y te invitamos a que te conectes o a que nos acompañes en presencial. Ahí métete a la página de Ágape Amor que Transforma en Facebook. Ahí están los datos. Estamos en Villa de las Flores, Coacalco. Y esperamos ser de bendición para ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.